Entonces, tenemos las diapositivas. Ahora sí. Y vamos en la quinta diapositiva, en donde nos presenta el triángulo, ¿cierto?, de creatividad e innovación, innovación y conocimiento. Y nos presenta la competitividad en la mitad. ¿Cuál es la razón por la que la competitividad está en la mitad? Pero necesito que participen. Les envié las diapositivas con el fin de mejorar la sesión, la comunicación. Recordemos que cuando nosotros hablamos de competitividad, hablamos de presentar un producto, ¿cierto? El desarrollo de un proceso de fabricación o el tema de un servicio. Debemos presentar aspectos importantes que llamen la atención al cliente, y para ello debemos hablar del componente de innovación relacionado con el tema de la creatividad a la hora de proyectar nuestro producto. Nos habla de información y conocimiento porque debemos tener claro la forma en que se desarrollan los procesos y cómo va a llegar al consumidor. Aquí nos dicen, la competencia nos guía si cumplimos, me imagino, la competencia nos guía si cumplimos las demandas del mercado. Correcto. Esa competencia hace que nosotros desarrollemos nuevas estrategias, ¿cierto?, en la fabricación o en el desarrollo del servicio. Si nosotros no estamos atentos a esas modificaciones que requiere el producto o servicio, no vamos a hacer nada y obviamente no podemos satisfacer las necesidades de los clientes. Nos indica que hay unas técnicas básicas que favorecen la creación y la innovación de productos y servicios. Dentro del material nos están relacionando dos. Uno es el análisis de atributos y el otro es el what if. El análisis de atributos es una técnica creada por Robert Crawford en 1954 con el fin de generar ideas creativas a través de la modificación, mejoramiento o perfeccionamiento de cualquier producto. Él expone que la parte física del producto es fundamental para llamar la atención al cliente. Para ello, nos relaciona 9 pasos. 1 es la elección del producto. 2, la identificación clara de sus componentes físicos. Estamos hablando de estructura, color, tamaño, de formas, todas esas partes físicas del producto. La descripción de las funciones de cada elemento que lo componen. Hablemos de pronto de un teléfono. Entonces, describir cada una de las funciones claramente, analizar los atributos con la finalidad de decir cuáles son esenciales y cuáles son accesorios. Entonces, dentro de un teléfono podemos estar hablando de esenciales, un sistema operativo, podemos estar hablando de una capacidad de memoria, ¿cierto? Podemos estar hablando de un Office en algunos casos, pero también debemos analizar el cliente. Puede ser que el cliente no trabaje con el celular y el Office no le parezca importante. Entonces, puede ser un atributo esencial como puede que no. Por eso es importante realizar un diagnóstico. Identificación y selección de esos atributos esenciales susceptibles de ser mejorados. Como de pronto en el mismo teléfono el tema de las cámaras, ¿cierto? La resolución de las cámaras, aspectos que de pronto se puedan mejorar. En el séptimo punto habla del estudio de todas las posibles modificaciones de estos atributos
teniendo en cuenta que la mejora puede suponer el cambiar un atributo por otro. Eso quiere decir que puedo quitar, ¿cierto?, de el aparato celular de pronto aspectos que no se utilicen, que ya estén devaluados. Entonces hablemos de la transición de los teléfonos cuando tenían una cámara de muy baja resolución a las cámaras de ahora, ¿cierto? Que son diferentes. Entonces creo que unas eran AVI, que eran las básicas, y ahora vienen unas que tienen muchos megapíxeles que hablan sobre el tamaño de la foto, la resolución, los colores y otro poco de pronto aspectos que se pueden mejorar al tomar una foto. Estudio de todas las posibilidades del objeto como consecuencia de la sustitución de atributos. Si yo quito uno de los atributos que trae ese teléfono, lo cambio por otro que puede ser mucho mejor, debo analizar cuáles pueden ser las consecuencias de ese cambio, ¿sí? Es importante tenerlo claro. Selección del objeto nuevo fruto de todas las modificaciones de los atributos. Eso quiere decir que cuando yo realizo varios cambios en alguno en algún objeto, ¿cierto? Debo determinar claramente eh, cuál es el resultado final. Es como si yo tuviera una torta y le cambiara los ingredientes. ¿Cuál es el atributo final de esa torta? Y si sí, voy a obtener a través de esos cambios los resultados esperados, ¿cierto? En el comercio. Dentro del material me están presentando esta tabla, ¿cierto? En la diapositiva 9, en donde habla de los análisis de atributos de un caso Café Chat para investigar. Entonces, en este caso, este Café Chat podemos tenerlo como base en el tema del Internet que nos ofrecían en el foro de la semana 1. Habla de unos elementos en donde estamos presentando un producto, en donde hay una definición que es una gestión de conocimiento, porque a eso se dedica este lugar, y el caso es una asesoría personalizada. El caso es lo que realmente se está ofreciendo. En el punto 2 habla sobre componentes físicos. ¿Cuál es el componente físico? En este caso no tengo partes, ni formas, ni tamaños, ni colores. Hablan de un café chat para investigar, cuando estamos hablando de un lugar que es el componente físico de esa idea de negocio. En el caso habla de instalaciones modernas, equipos actualizados, alto soporte de internet, ambiente biodegradable. O sea que nos está presentando en el caso los aspectos importantes que tiene el lugar. Cuando hablamos de instalaciones modernas, estamos hablando de pronto de adecuación de sillas ergonómicas, mesas ergonómicas para comodidad del cliente, cosas de esa índole. Descripción de funciones. Habla que ellos definen en asesorías y consultorías. Para el caso, dice inducir y acompañar personalizadamente a los usuarios en un proceso de investigación. En el tema de análisis, nos menciona funciones operativas y de gestión en la descripción. Y en el caso, accesorios, lo operativo esencial y la gestión. ¿Esto qué quiere decir en el caso de análisis en un café chat? Estamos hablando de los accesorios que puede obtener el cliente para el desarrollo de la actividad mientras esté en el lugar. Podemos estar hablando del tipo del equipo, el office que tiene, la tecnología que se está utilizando. Podemos estar hablando de los audífonos, de hasta de pronto los reposapiés, bastantes cosas que sirven de accesorio para desarrollar bien o aplicar buenas estrategias mientras la persona está dentro del lugar, ¿no? Dice selección de atributos esenciales en este caso.
asesorías y consultorías, es lo que están ofreciendo. Y en el caso permanente u ocasional, cuando hablamos de permanente, cuando ya tenemos una persona que constantemente está en el lugar o clientes ocasionales que van a solicitar un servicio. Identificación para mejorar. Habla de asesoría y consultoría porque esa es la base de lo que estamos ofreciendo. En este caso no tenemos un producto, pero tenemos un servicio. En el caso, no hacer la investigación, acompañar y cogestionar, o sea, es impulsar, hacer que la persona realice su proceso de investigación, pero asesorarlo para que llegue a un desarrollo eficiente de ese proceso. Estudio y modificaciones. En las asesorías y consultorías hablamos en el caso de diferenciar claramente qué es una asesoría y qué es una consultoría. No es lo mismo, ¿cierto? Y son dos cosas diferentes que estamos ofreciendo en ese lugar. Objeto de sustitución de atributos. En el caso de asesoría y consultoría, dice, no se deben confundir, deben ser complementarios los dos servicios. En la asesoría yo puedo indicar el paso a paso, digamos, a las personas cómo realizar su actividad, más no hacerles la actividad. En la asesoría puedo tener una persona permanente que esté asesorando el proceso. En el tema de consultoría, puedo dar los aspectos macros de un proyecto, digamos como las soluciones a desarrollar cuando la persona tiene preguntas. Entonces consulta preguntas y le damos respuesta. En la asesoría estamos más personalizados, ¿cierto? Con el paso a paso y el desarrollo. En la selección del objeto nuevo, en cuanto a asesoría y consultoría, dice ofertar claramente lo esencial del servicio. Cuando nosotros tenemos ya una cantidad de personas que ingresan a nuestro negocio, ya podemos determinar si las personas hacen proceso de consultoría o asesoría. Por lo general, las personas buscan es algo más personalizado. La consultoría nos generaría a nosotros de pronto tener personal profesional calificado en áreas específicas para que puedan responder a ciertas preguntas dentro de nuestro negocio y eso de pronto nos puede generar problemas. La técnica del what it, disculpe mi pronunciación, eh, es el proceso de preguntarse o imaginarse un problema de un producto o servicio que no cumple con los estándares o el entorno que lo define. Para esto puede seguir una serie de preguntas como las siguientes. Entonces, en este cuadro, que también es tomado el material, nos indica en esta técnica aspectos importantes y unas preguntas que podemos aplicar a nuestro producto o nuestro servicio. ¿Quién determina las preguntas que va a utilizar? La persona dueña del emprendimiento. Entonces, en la parte 1 habla de aplicar a otros usos. En las posibles preguntas que se pueden o pues que nos están de pronto orientando, dice, ¿qué otras nuevas maneras de usarlo tiene? Si se modifica, ¿qué otros usos permitiría? En el caso de tener un producto, pero eso no quiere decir que a nivel de servicio yo no pueda indicar este tipo de pregunta. En el caso de un servicio, ¿qué nuevas maneras de usarlo le puedo dar a ese servicio? Y si lo modifico, ¿qué otros usos permite? O sea, ¿cómo lo puedo explotar? Ustedes deben revisar bien este cuadro, ¿cierto? Porque hablamos de aplicar otros usos, de adaptar ese producto, ese servicio, de identificarlo. Entonces, cuando hablamos de identificación, aquí había algo similar antes o es una idea nueva, porque estaríamos aplicando el componente de innovación. ¿Qué podría copiar de pronto de otros productos o servicios parecidos? ¿A quién podría yo emular con esto? O sea, es importante tener claro que nuestro producto o servicio
puede de pronto parecer una copia en el mercado. Entonces es importante tener claro sobre estos aspectos y las preguntas ustedes las pueden aplicar eh, de acuerdo a la idea de negocio que usted está orientando. Entonces, si había algo similar, si podríamos copiar, si podríamos emular, estamos hablando de un proceso de imitación, de pronto un producto, un servicio que tenga características realmente muy parecidas. Recordemos que a veces aparecen los derechos de autor cuando hacen un producto o un servicio nuevo y queda registrado, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de las modificaciones, aquí nos hace estas preguntas. ¿Es posible dar un nuevo giro a ese producto? ¿Puede cambiarse el significado, el color, el movimiento, el sonido, el olor, la forma, el aspecto? Entonces estamos hablando de bastantes características físicas. ¿Qué otras formas o aspectos pueden darse? Puede ser que yo tenga un producto que sea de pronto en el mercado que se parezca a lo que yo voy a hacer o lo que voy a fabricar, de pronto sea cuadrado, rectangular, y yo le puedo cambiar la forma de pronto para que sea algo más ergonómico y las personas y llegue más fácil al cliente. Estamos hablando de aspectos así. Dice en la parte de aumentar que se puede agregar, puede darse más tiempo, puede darse mayor frecuencia, puede ser más fuerte, puede ser más alto, puede ser más largo, puede ser más grueso, puede tener mayor valor, puede tener un ingrediente adicional, puede duplicarse, puede multiplicarse y puede exagerarse. Es importante tener en cuenta que estas características dan a un aumento, ¿cierto?, de especificaciones en ese producto, un valor de pronto agregado que llame más la atención al cliente. Un ejemplo, puedo hablarte el mismo teléfono que estábamos hablando hace rato, que de pronto ya no dure 12 horas en su carga, sino que dure 24. Entonces podemos aumentar una proyección más en mantenimiento de la batería, ¿cierto? Del teléfono. Entonces son aspectos importantes a tener en cuenta. Nos menciona también en la temática el presupuesto para la promoción de ventas. Estamos en la diapositiva número 11. La promoción de ventas puede ser clave para el éxito de marketing de su empresa. Cuando nosotros hablamos de la promoción de ventas, entonces estamos hablando de la forma en que nosotros vamos a hacer que nuestro producto llegue al mercado. ¿Cuáles son las técnicas de promoción de ventas? Hay muchas técnicas de promoción de ventas, pero aquí pues vamos a ver algunas. Entonces tenemos una técnica de muestras, son ofrecimientos de una cantidad pequeña. Entonces a veces vemos en los supermercados las señoritas que se dedican a hacer o a dar la degustación de un producto. En ese caso, entonces hablamos de impulsadores de producto. Cupones son certificados que otorgan los compradores un ahorro cuando compran productos específicos. Entonces sale de pronto, se hacen convenios entre marcas para dar un cupón para que puedas adquirir con 5, 10, 20% de descuento un producto o un servicio. Reembolsos en efectivos o devoluciones. Se aparecen a los cupones, solo que la reducción en el precio ocurre después de la compra, no en el establecimiento de ventas al detalle. Recompensas por ser un cliente habitual. A veces bueno, habla aquí de dinero en efectivo, pero a veces no es así, sino de pronto dan un accesorio adicional a ese producto o servicio. Digamos, a veces usted compra el arroz y por ser un cliente habitual lleva bolsitas o la leche y le dan una cucharita, le dan alguna cosita que identifica ese producto y va marcado, ¿cierto? Hablamos de paquetes de premios, ofertas con descuento incluido, ofrecen a los consumidores un ahorro con respecto al precio normal. Entonces hablamos de los famosos descuentos. Ese producto de premios a veces también se da en el tema de rifas,
o cosas que usted puede adquirir a través de la compra. Bonificaciones, artículos que se ofrecen gratuitamente a un costo muy bajo como incentivos para comprar el producto. O sea, puede ser 2, paga 2, lleve 1, cosas así. ¿Listo? Eso es promociones de venta que nosotros vemos muy cercanos a nosotros en la adquisición de productos y servicios. Hablemos de supermercados, hablemos de restaurantes, hablemos de cines, hablemos de muchas cosas que hay en el mercado que nosotros tenemos acceso. ¿Cómo se define el presupuesto promocional de una venta? Nos presenta 3 en el material. Uno son métodos pautados. Las técnicas que se basan en presupuestos son la promoción del porcentaje fijo del monto de las ventas, los márgenes brutos, las unidades vendidas y los gastos de competencia. Eso es importante en este método porque la organización toma la decisión de acuerdo a las ventas dejar un porcentaje para realizar sus campañas de promoción, pero lo deja en desventaja, nos explica en el material, cuando las ventas no son las esperadas y pues obviamente disminuye ese porcentaje de promoción. Los deja en desventajas porque si las ventas no son las esperadas, está por debajo del margen y pues el porcentaje para invertir en la promoción no permitiría una campaña de promoción agresiva que requiere mucho más ingresos a la campaña de ventas. Los métodos teóricos son métodos que utilizan modelos matemáticos, ¿cierto? Econométricos o de marketing que se basan en datos históricos. Entonces suele comparar las ventas en periodos en semestrales o anuales, ¿cierto? Anteriores. Eh, También tiene en cuenta de pronto las ventas de la competencia, ¿cierto? Las variaciones por periodo. Tenemos unos métodos empíricos que son basados en la realimentación experimental del mercado. Es cuando nosotros sacamos de pronto un producto nuevo, ¿sí? Y pretendemos diseñar una campaña sin un estudio anterior. Y es importante llegar a conclusiones y análisis porque podemos perder nuestro capital y de pronto el desarrollo o el desempeño de esa campaña publicitaria no es la mejor. Dentro del material, en la última parte, también nos mencionan las técnicas de comunicación. Es el fin de establecer una técnica de comunicación efectiva en un proceso de venta, establecer un diálogo correcto entre el vendedor y los posibles compradores. Para esto se requiere un proceso de comunicación efectiva, en donde tenemos un emisor que transmite la información, ¿cierto? Un mensaje que va direccionado a través de un canal, ¿cierto? Y utiliza un código para que el cliente comprenda y reciba esa información de una manera clara, ¿cierto? Lógica, organizada, ¿sí? Y pueda dirigirse al emisor, que es la persona que está llevando esa comunicación de nuestra empresa a las personas clientes, ¿cierto? O a los posibles compradores de nuestro producto o servicio. Perdón. Ahora vamos al tema de las actividades de la semana 3. En las actividades de la semana 3 nos están pidiendo o nos están presentando en el 3.1 de la guía las actividades de reflexión inicial. Nos hacen 3 preguntas. ¿Conoce sobre las promociones de venta de las empresas? ¿Ha realizado estudios sobre los mercados? ¿El mercado brinda diversas oportunidades? ¿Está de acuerdo? Entonces, podemos relacionar que las promociones de venta, de pronto, todos hoy en día estamos relacionados a esas promociones en distintos aspectos. Que si hemos realizado estudios sobre mercado, puede ser que no, si yo no trabajo en el área de mercadeo de una empresa. Puede ser que no,
Si yo tengo un negocio nuevo, pero no he realizado ningún estudio de mercadeo, que sería bueno empezar a desarrollarlo y aplicarlo en su negocio, ¿cierto? O su servicio. Así sea un negocio de comidas rápidas, es importante tener conocimiento de lo que en realidad quiere el cliente de mi negocio o qué aspectos creen ellos que usted puede mejorar a través de los productos que ofrece en un negocio de estos. El mercado brinda diversas oportunidades. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Teniendo en cuenta que hay muchos clientes en el mercado y que hay diferentes formas de llegar a él. Es importante responder estas preguntas de reflexión inicial y enviarme las adjuntas a la actividad de esta semana. ¿Qué actividades debemos entregar? Entonces, tenemos una actividad 3, evidencia 1 sobre estudio en casos seleccionados de negocio. ¿Cómo se establece un presupuesto de promoción teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones de mercado? Debemos dar respuesta a esta interrogante en un foro. Y en la segunda actividad de esta semana nos están diciendo que nosotros debemos de nuestro producto o servicio, ¿cierto? De nuestra idea de negocio de la semana 1, describir los atributos que nos están señalando en este cuadro. Si es un producto, tendrá un color, un tamaño, ¿cierto? Una forma y un uso. Si es un servicio, no puedo hablar de un color, no puedo hablar de un tamaño, pero sí puedo hablar de una forma de desarrollarlo y del uso que le doy a ese servicio o el uso que se le da para que el cliente cubra la necesidad que requiera. Debemos desarrollar primero este cuadro. Lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer a mano, que esté bien organizado con letra clara para poderlo evaluar. Nos están indicando que realicemos en esta tabla de resumen de preguntas, de acuerdo a la técnica que nos exponen en el material, aspectos importantes que se pueden de pronto mejorar en el producto. Para eso nos indica aplicar las preguntas. ¿Cuáles preguntas usted, como dueño de la idea de negocio, puede escoger qué preguntas aplicaría a su producto o servicio? O puede traer otras preguntas que sirvan para evaluar. ¿Listo? Las puede cambiar, no hay problema. ¿Qué van a entregar ustedes? Este primer cuadro con la descripción de atributos. Esta es una base para que usted determine esas preguntas son aplicables o no. Y el segundo cuadro que van a entregar es este, en donde ustedes registran las preguntas que utilizaron en el cuadro anterior o las preguntas que ustedes trajeron y que pueden aplicar a cada uno de estos aspectos, aplicar otros usos, adaptar a su producto o servicio o a modificarlo o agrandar o aumentar las especificaciones de ese producto o servicio, en donde usted tiene un atributo en color, tamaño, forma y uso, y va a describir el original cómo es, de acuerdo a la primera tabla, la pregunta que usted toma, ¿cierto? En la modificación, alguna de estas o las que usted quiera incluir, la pregunta con la respuesta. ¿Y cuál es el resultado de ese producto que usted innova? Eso es lo que me tienen que entregar. El primer cuadro en donde están los atributos, ¿cierto? Generales y específicos de su producto o servicio y las modificaciones que se hacen teniendo en cuenta las preguntas que pueden aplicar. ¿Es claro? Solamente entregan este cuadro, la descripción de atributos y ya el cuadro final en donde están los atributos finales del producto.
señora. A ver, les envié a su WhatsApp al grupo al grupo de cátedra diapositivas para que se fueran ubicando mientras yo les explicaba porque no podía verlo en la pantalla. ¿Me comprendieron el mensaje, muchachos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos ubicamos en la diapositiva número 20. Perfecto. 20 y 22. Esos son los dos cuadros que ustedes van a enviar en Excel, en Word o a mano en una hoja con letra clara para poderlos comprender. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? La 18. A ver, la 18, voy para allá, la 18. Esas preguntas de reflexión inicial las deben adjuntar en donde entreguen los cuadritos. ¿Listo? Es el foro. Correcto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo está claro? Bueno, les agradezco. Alguien me dice que no está en el grupo de WhatsApp. Yo envié el enlace del grupo al correo electrónico hace días. Sin embargo, pues voy a poner aquí mi número de teléfono porque es que tengo problemas con esto. Ya les explico. Em, Se generaron los grupos para que ustedes pregunten y yo responda a nivel general porque de pronto usted tiene una pregunta y otras personas tienen la misma pregunta. Y se generó un desorden con esto porque no están usando los grupos y me están preguntando de manera personal. Y ustedes deben entender que yo tengo 4 cursos y cada curso tiene 80 estudiantes y de eso puedo decir que 30 están activos. Entonces, a mí me queda muy difícil responder los WhatsApp personales. Es más fácil que utilicen el grupo. Sí, por favor, me colaboran. ¿Listo? No es que no quiera responderle, sino es que realmente son demasiados y yo no alcanzo a ver todo eso. Em, los dejo porque tengo la otra sesión con los otros chicos. Les agradezco, les pido excusas, pero el internet no está óptimo y me sacaba cada rato de la sesión, pero pues creo que le dimos buen manejo de esta forma y así yo puedo subir la grabación al grupo como quedó ya en este momento. ¿Listo? Señora.